Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes. Gracias a los que nos están viendo por la señal de televisión, por UNE y por Emcali, por aquellos que nos están viendo por nuestra página www.canal14.com.co, los que nos están viendo en este momento por la aplicación para celulares Canal 14 Cali. Gracias a todos ustedes de verdad por estar allí pendientes de nuestro programa todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Recuerden que si ustedes quieren contactarse con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí nos pueden saludar, que nos encanta recibir esos saludos de ustedes, opinar sobre nuestro programa, adquirir información sobre nuestros invitados, o si usted justamente también desea estar aquí en nuestro programa, por allí nos podemos contactar. liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de microbiota. Algunos sabrán de qué se trata, otros no. Ya usted lo conocerá y se va a sorprender de toda la información que le vamos a brindar el día de hoy en nuestro programa. Muy pendientes de principio a fin, porque además nos darán consejos para mantener una microbiota sana que inmediatamente traduce en salud general. Voy a saludar a mi invitado, es el doctor Andrés Felipe Reyes. Él es médico cirujano y especialista en medicina integrativa. Doctor Andrés Felipe, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Pues hace rato no nos veíamos, pero bueno, hoy nos une un tema muy importante que es la salud como tal, y pues vamos a hablar acerca de la microbiota, que es un tema que me apasiona infinitamente y que podemos encontrar muchas cosas que anteriormente eran desconocidas, pero ya estamos empezando a hacer enlaces de ellas. No, y le cuento que estoy feliz, doctor, porque digamos que para la investigación, para hacer este programa, wow, es maravilloso todo lo que uno se entera y sobre lo que uno conoce con la microbiota. Así es, la microbiota está involucrada en múltiples funciones, yo diría que en más de un 80% de las funciones corporales y las reacciones metabólicas que hay. Y yo en algunas ocasiones digo que es como cuando tú ves o escuchas una sinfónica, tú escuchas los diferentes instrumentos, cada uno por un lado, por el otro, pero muchas veces no vemos al director de la orquesta. Y el director de la orquesta es el que va afinando muchas cositas es el que está tras bambalinas para que todo funcione adecuadamente. Y podemos considerar que la microbiota tiene esa función, es como ese elemento que va afinando, que va estimulando, que todo funcione de una manera adecuada, desde una reacción local a nivel intestinal hasta una reacción sistémica en todo el organismo. ¿Qué es, doctor, la microbiota? Pues mira, Liliana, la microbiota, lo que se consideraba anteriormente como la flora intestinal, que hace mucho tiempo hemos escuchado, no, la flora intestinal, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, eso es que uno tiene flores en el intestino. No, son esa serie de microorganismos que existen dentro de nuestro intestino principalmente, pero nosotros también tenemos microbiota en la piel. Las mujeres en la zona genital también tienen microbiota específica del área genital, y son toda esa serie de bacterias benéficas que están en nuestro cuerpo, que nos ayudan a tener una reacción saludable frente al entorno. Entonces, esa microbiota está formada por bacterias, proteobacterias, arqueas, hongos, una serie de elementos benéficos que ayudan a que el balance y el equilibrio entre las bacterias buenas y las patógenas, pues predominen las bacterias buenas. La microbiota, si nosotros formáramos una unión de toda la microbiota que está en el cuerpo, cogiéramos toda la microbiota y la formáramos en una sola masita, ¿cuánto crees tú que esa microbiota podría pesar? Creería uno que poco, ¿no? Creería uno que poco, digamos, un kilo, 2 kilos. Un kilo, 2 kilos. Bueno, pues fíjate que no estabas tan desfasada, porque aproximadamente está entre 2 kilos y 2 kilos y medio, que es casi el mismo peso que tiene nuestro cerebro. Wow. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos más células de microbiota que células propias del cuerpo. La microbiota en cantidad de millones es 3 veces más que la cantidad de millones de células que nosotros tenemos en el organismo. Es como decir, nosotros somos el vehículo de nuestra microbiota. Entonces, ahí es donde podemos entender la verdadera utilidad e importancia que tiene la microbiota y no se la hemos dado. Y ella está determinada, su equilibrio,
por el tipo de alimentos que consumimos, por el tipo de emociones que tenemos y por el tipo de entorno en el que estamos. Entonces de ahí se puede generar una respuesta sistémica en la cual la microbiota estimula que las uniones del intestino, yo creo que más adelante lo vamos a ver en una gráfica, las uniones de las células intestinales deben estar bien junticas, y cuando la microbiota está en un adecuado balance, que eso se llama eubiosis, cuando la microbiota está bien, las bacterias benéficas están en mayor medida que las bacterias patógenas, todas las células intestinales están uniditas, están bien puestas. Cuando se presenta un desequilibrio, que en la microbiota es muy importante entender el equilibrio y el desequilibrio, ese desequilibrio se llama disbiosis. Y la disbiosis es que las bacterias benéficas, la microbiota propia del organismo, empieza a perder esa variabilidad. Y tiene que estar muy variable, tiene que haber un grupito de estas, un grupito de la otra, un grupito de las arqueas, de los hongos, de las proteobacterias, de los firmicutes, de los bacteroidetes, para que haya como un buen balance de esa orquesta. Pero cuando nosotros perdemos el equilibrio y el balance con nuestra nutrición, por ejemplo, cuando empezamos a consumir muchos alimentos refinados, empezamos a consumir muchas harinas, muchos alimentos de paquete, eso es lo más nocivo que tiene la microbiota. El azúcar hace un desbalance de la microbiota grandísimo. Entonces, todos estos elementos nos muestran que la microbiota es sumamente importante y necesitamos cuidarla porque ella nos va a cuidar a nosotros. Claro. Doctor, digamos que leía yo que casi que estamos en estos momentos pasando de la era del genoma, que nos ha dado información impresionante sobre el ser humano, a la era de la microbiota. Así es. En este momento se está investigando mucho a nivel de microbiota y de microbioma. Cuando nosotros hablamos, tú ahorita hablabas de genoma, hay un término ahorita que es el microbioma, y es el análisis y el mapeo genético de la microbiota. Resulta que cada persona tiene su microbiota particular. Cada grupo de personas comparten elementos de la microbiota. Es decir, nosotros acá en Latinoamérica, vámonos aquí a Colombia, tenemos una microbiota específica diferente a la microbiota de la gente de Europa. Compartimos ciertos elementos, si están los firmicutes, están los bacteroidetes, están las arqueas, pero hay como una mezcla específica. Dentro de las familias, el grupo familiar comparte ciertas bacterias que no comparten otras personas, no tienen otras personas. Entonces es como una firma específica que tú desde que tú naces ya tienes tu microbiota. Hay otra cosa, hay otro elemento. Los bebés, de acuerdo a la vía de nacimiento, se altera o no la microbiota, porque es una serie de bacterias benéficas. Cuando el bebé nace por parto vaginal, él se va colonizando esas bacterias que son sumamente saludables a cuando nace por cesárea, porque por cesárea el bebé se está implantando las bacterias que están en la piel. Entonces, es como empezar a hilar muy fino, y con el tema del microbioma se ha analizado genéticamente cuáles son los grupos específicos de bacterias que existen. Pero entonces, doctor, digamos, compartimos entre familia Sí. algo, pero cada uno va a ser diferente. Cada uno es completamente distinto. Así vivamos en el mismo lugar, casi que nos alimentemos de lo mismo. Exactamente, porque tú tienes, incluso entre hermanos, puede haber un gran porcentaje de la microbiota muy similar, hablemos de un 90, 95%, pero ese otro 5% ya es característico de cada uno. Lo que sí podemos observar es que los hábitos nutricionales son determinantes en la microbiota, porque cuando nosotros comemos alimentos ricos en fibra, vegetales, frutas, alimentos fermentados, ayudan muchísimo a que la microbiota se mantenga de una manera adecuada. Anteriormente las abuelas tenían los propios alimentos caseros que hacían, el kumis, el yogurt, con esos bacilos que preparaban. Esos alimentos fermentados ayudan mucho a que la microbiota esté mucho más estable, mucho más equilibrada y balanceada. Ahora bien, los alimentos procesados, ricos en azúcares, ricos en grasas saturadas, alteran mucho la microbiota, porque resulta que la microbiota, ella produce una serie de elementos que son los ácidos grasos de cadena corta.
Los ácidos grasos de cadena corta es un material de energía que tiene el cuerpo que se produce en la microbiota a través del consumo de fibra, a través del consumo de ácidos grasos benéficos, por ejemplo, la grasa que está en el aguacate, en las nueces, en las almendras, en el aceite de coco prensado en frío, extra virgen. Entonces, esos elementos son muy saludables, pero si nosotros nos dedicamos a comer frituras y pues en el Valle del Cauca tenemos una influencia muy grande del tema alimentación con los fritos, eso va a alterar mucho la función de la microbiota. Entonces es aprender a cuidar conscientemente ese elemento que es tan determinante en nuestra salud. Bueno, ya nos han dado muy buenos consejos, digamos, para esa microbiota, pero el programa de hoy sigue y maravilloso porque seguimos con excelente información. Yo voy a hacer esta pausa para comerciales. Cuando regresemos, digamos que uno habla de esta microbiota intestinal, doctor, pero no solo está relacionado con los problemas intestinales, es decir, una mala microbiota o, digamos, no tener ese equilibrio con las bacterias buenas y las patógenas, no solo crea problemas digestivos, también tiene una relación directa con el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Hacemos pausa y regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hablando de microbiota con el doctor Andrés Felipe Reyes, médico cirujano, especialista en medicina integrativa. Les recuerdo dónde lo encuentran, en su consultorio que queda en la carrera 44, número 5A89, su teléfono fijo 553-6014 o su celular 314-625-7380. Ustedes en pantalla ven estos datos por si después de nuestro programa desean ampliar información, conocer mucho más sobre este tema. Doctor Andrés Felipe, entonces decíamos, usted nos contaba, el bebé, digamos, dependiendo de la forma de nacer, también nace con unas bacterias o con su microbiota de una manera. Pero esa microbiota, a medida que uno va creciendo, va teniendo contacto con cosas, ¿se va como acomodando más? Sí. Normalmente la microbiota, desde el momento que tú naces, ya hay una implantación en mayor medida, pero los 3 primeros años de vida son determinantes. Del tipo de alimentación que tú tengas, del tipo de entorno donde estás, del tipo de contacto con el que tú puedes establecer, y de ahí en adelante esa ya es tu microbiota. Para siempre. Sí, esa ya es tu microbiota, o sea, ya como los ladrillos fundamentales ya están ahí formados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el niño se ha amamantado o ha tomado leche de fórmula, altera el equilibrio de la microbiota de una manera específica. Entonces es cuando uno ya, después de los 3 años, como decían las abuelas, bueno, pues tenemos esto, hay que trabajar con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo optimizamos que esta microbiota funcione de manera adecuada? Y ahí es donde es importante un término y es la variabilidad de la microbiota y consumir alimentos que estimulen esa variabilidad, y también hay elementos que podemos tener y son los suplementos de probióticos o prebióticos que ayudan a que esta microbiota funcione de una manera adecuada. Y es muy importante el tema de la variabilidad para que el equilibrio esté adecuado. Es como cuando en una empresa tiene que estar el gerente, el contador, el jefe de producción, los operarios, o acá en el canal, los camarógrafos, los de BTR, el sonidista, iluminación. Tú tienes que tener varias funciones, variabilidad. No sacamos nada que todos acá en el canal sean camarógrafos y nadie sepa cómo manejar el sonido, o que nadie sepa cómo poner las luces. Entonces, cuando tú empiezas a alterar tu alimentación con monoalimentos, o como hace poco veía un documental que sucede mucho con los niños, no, es que el niño solo come los nuggets con las papitas y los paquetes. Ese niño estaba teniendo una estimulación de solo cierto tipo de alimentos y los otros no están, y la microbiota se va a alterar. Entonces va a llegar a un punto como en el canal de televisión, está el del sonido, el de las luces, los camarógrafos, el de la consola, pero si yo solo como cierto alimento ya solo van a haber camarógrafos. Bueno, hoy la cogí con los camarógrafos. O si no, solo van a haber luminotécnicos y no va a funcionar bien. Lo mismo es en el cuerpo. Tiene que haber entonces esa variabilidad. Doctor, empecemos, digamos, conociendo esa relación. ¿Qué relación entonces tiene, digamos, microbiota con cerebro? Mucha, Liliana. Yo diría que la microbiota como tal no solamente
está circunscrita al intestino. Desde el intestino, y hay un gráfico que yo creo que podríamos utilizar para hacer como una pequeña aclaración. Desde el intestino nosotros podemos, ahí está, qué bonito, mira. En la parte inferior están, bueno, dividámoslo entre izquierda y derecha. En la parte izquierda tenemos un cuerpo saludable, que debajo hay un avisito que dice Healthy Diet, que es una dieta saludable, y en la parte inferior hay unos punticos que dice microbiota intestinal. Esa microbiota intestinal, cuando está saludable, arribita hay como unos ladrillitos, arribita que son como unos ladrillitos de color cremita, creo yo. Esos son las uniones intestinales. Las células intestinales están bien pegaditas. Cuando la microbiota está saludable, estas células intestinales están bien pegaditas. Cuando estas células intestinales están bien pegaditas y bien unidas, las bacterias nocivas del intestino, pues las bacterias gram negativas que también están, no pueden atravesar a la corriente sanguínea. Y eso hace que el sistema nervioso central esté funcionando de una manera adecuada, el paciente está bien. Ahora vámonos a la parte derecha de la pantalla. Vemos un pacientico pues mucho más con sobrepeso, en este caso es un paciente con obesidad. Y si vemos los ladrillitos que están allá a la derecha, vemos que hay unos ladrillitos que no tienen una buena unión. ¿Por qué? Porque si tú miras bien abajo, donde está la microbiota intestinal, hay una disbiosis, hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio causa toda una reacción inmunológica específica. Y las células del sistema inmunológico se ven estimuladas porque, ¿te acuerdas que ahorita hablaba de las bacterias gram negativas y las bacterias patógenas? Esas bacterias, a través de esas uniones que se han abierto en el intestino, ellas pueden pasar sustancias. Y esa sustancia genera una respuesta inmunológica. Entonces van a corrientes sanguíneas, se activa el sistema inmunológico, es lo que nosotros llamamos en medicina una inflamación de bajo grado. Entonces el sistema inmunológico dice, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Esto se conoce con un término que se está empezando a acuñar ahora, que es el síndrome de intestino hiperpermeable. Y es que, como veíamos a la izquierda, los ladrillitos deben estar bien unidos, a la derecha esos ladrillos se empiezan a abrir, esas uniones intestinales, las células de unión se empiezan a dividir y pasan esas sustancias, se activa el sistema inmunológico y si vemos en la parte de arriba a la izquierda, en el muñequito obesito, hay un término que se llama neuroinflamación. ¿Por qué? Porque estas sustancias proinflamatorias, estas citoquinas, prostaglandinas, proinflamatorias, atraviesan la barrera hematoencefálica. Y si vemos a mano derecha, en toda la esquina derecha superior, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento de la depresión, hay una disminución de la capacidad de atención. Entonces, desde la microbiota, desde una disbiosis, se genera una reacción en cadena que puede afectar al cerebro. Otra cosa, el 80% de la serotonina que produce el cuerpo se sintetiza en el intestino. No me diga, doctor. Sí, hay una parte de serotonina cerebral que sí se sintetiza ahí, pero la gran porcentaje de la serotonina se sintetiza en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay pacientes con depresión que nosotros nos dedicamos solamente a darle inhibidores de recaptación de serotonina para que trabaje a nivel intestinal, pero nos desligamos de la parte, de inhibidores de recaptación de serotonina para trabajar a nivel cerebral, pero nos desligamos de la parte intestinal. Entonces ese paciente tiene un desbalance de su microbiota que no está produciendo bien la vía del triptófano y la serotonina no se produce. Entonces es un fenómeno en dominó que empieza desde ahí y recaba a toda la parte neuronal, sistema nervioso como tal, en la piel también. Cuando hay eczemas, cuando hay dermatitis alérgica, hay una disbiosis de base. Increíble. Doctor, usted lo dijo desde el principio, entonces, digamos, la alimentación está en esa relación directa, pero las emociones, entonces, digamos que es un círculo. Las emociones pueden modificar la microbiota. Pueden, no, la modifican. La modifican. Así es. Pero la microbiota alterada modifica las emociones. Claro, porque es que es un círculo de comunicación en dos vías. Entonces, cuando tú tienes tu microbiota saludable, tu producción de serotonina intestinal va a estar bien, tu intestino está bien, la reacción inmunológica está bien, entonces el cuerpo no va a generar esa reacción inflamatoria, tu cerebro va a estar bien, vas a estar más tranquilo. No vivimos en una burbuja.
estamos expuestos a que pase algo, algún evento estresante. El estrés como tal afecta a la microbiota. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una buena alimentación, tú tienes una alimentación balanceada, consumes, por ejemplo, suplementos de probióticos, tu microbiota va a estar mucho más balanceada y equilibrada y puedes tener como esas emociones que afectan la microbiota, pero la microbiota de una se regula, ¿sí? Pero si yo estoy en un entorno con estrés, con ansiedad, con preocupaciones constantes y mala alimentación, la que va a llevar los platos rotos es la microbiota y como tal tú también, porque es que ese es como el mensaje y es la microbiota es importante a nivel inmunológico, cuando la gente conoce el sistema de defensas, a nivel neuroendocrino, a nivel de, veíamos en el dibujito un pacientico gordito, cuando hay un sobrepeso o una obesidad, el paciente de base tiene una disbiosis, la microbiota no está bien. Ojo pues, entonces si hay obesidad, Hay disbiosis. hay problema en la microbiota. Siempre. Entonces no se puede solo, no, tienes que hacer la dieta, hacer ejercicio, esto, lo otro, pero si tú no regulas esa microbiota, porque cuando el dibujito que veíamos ahorita, la disbiosis genera toda una reacción inmunológica, señales celulares específicas, y una de las señales va a las células grasas que se llaman adipocitos. Y entonces esas señales cuando hay disbiosis es como decirle al adipocito, señor adipocito, guarde grasa. Ahí. Guarde grasa porque necesitamos que guarde grasa porque estamos inflamados, entonces guarde grasa. Entonces, si la persona quiere bajar de peso, tiene que regular su microbiota. Casi que regulando microbiota empieza a bajar de peso porque Sí. empieza a dar Por una supuesto, comunicación por supuesto, correcta. bidireccional, exactamente. Hablo también del sistema inmune, es decir, aquellas personas que de pronto mantienen enfermas, gripas a repetición, tal vez alguien está enfermo y ahí mismo, tal vez por ahí viene su problema. Sí, porque igual si nosotros vemos la reacción, la función inmunológica que tiene la microbiota tiene, llamémoslo, tres funciones principales. Una a nivel digestivo, como tal, pues local, una metabólica, por lo que hablábamos del sobrepeso, la obesidad, y una inmunológica. Entonces, esas celulitas que están dentro del intestino, esa microbiota, esas bacterias, si tienen un buen equilibrio, el sistema inmunológico va a estar balanceado. Si esa microbiota está desequilibrada, el sistema inmunológico o va a estar sobreestimulado o va a estar en una condición que se llama anergia, que es como que está lento, no reacciona adecuadamente, lo que tú dices, no, veo un señor con gripa por televisión y se le pegó la gripa. Sí, entonces sucede eso, pero de fondo esos pacientes tienen un término que es importante empezar a conocer y relacionarnos, disbiosis. O sea, tu microbiota siempre va a estar, no se te va a acabar la microbiota, pero si la microbiota está equilibrada, equilibrio se llama eubiosis, o sea, ella está bien, está equilibrada, sus funciones están bien. Si se desequilibra, hay disbiosis y hay dos grupos principales de las bacterias en la microbiota, uno se llaman firmicutes y los otros bacteroidetes. Cuando hay más el equilibrio, ¿no? Siempre va a haber ese equilibrio, pero un poquito más de bacteroidetes. Cuando hay más firmicutes, el paciente tiene sobrepeso. No, siempre, siempre. Entonces es importante regularlo y encontrar un equilibrio adecuado. Wow. Doctor, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales, claro pero que sí. Al regresar me dice, ¿eso es cierto que también, digamos, la microbiota tiene relación con enfermedades tan serias como Alzheimer? Eso me lo contesta después de la pausa. Ya regresamos. Microbiota es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Andrés Felipe Reyes, médico cirujano especialista en medicina integrativa. En pantalla ustedes están viendo sus números de contacto 553-6014 y 314-625-7380. Mucha atención, digamos, con esos teléfonos por si ustedes desean después adquirir mayor información o, digamos, mejorar justamente esta microbiota. Yo antes de irnos a la pausa le preguntaba, doctor, sobre esa relación, que si es cierta o es falsa, esa relación de la microbiota con enfermedades tan serias como Alzheimer. Pues mira, Liliana, en este momento se están empezando a desarrollar investigaciones en neuropsiquiatría con respecto a las enfermedades de deterioro neurológico.
y se ha encontrado que lo que veíamos al principio, hay un componente de neuroinflamación por esa respuesta de la disbiosis, toda la cadenita que veíamos, y termina recabando en una neuroinflamación. Y se están empezando a investigar la posibilidad de suplementación de probióticos y regulación de microbiota con pacientes con depresión mayor, en pacientes con Parkinson y en pacientes con Alzheimer se están empezando a desarrollar investigaciones, pero ¿qué es lo que se ha encontrado? Hay una base de una neuroinflamación, está inflamado, es de bajo grado, no van a pensar que el cerebro lo tiene así súper grande, es una inflamación muy pequeña, pero altera todas las funciones cognitivas. Entonces, se ha considerado empezar a investigar, y en este momento se está haciendo, todavía no tenemos unos resultados completos, la posibilidad de iniciar intervención con suplementación de probióticos en pacientes que tengan estos procesos degenerativos a nivel neurológico. Lo que sí se ha visto es, en este momento ya hay mucha más evidencia en respuesta inmunológica. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que se hizo con pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes intubados, que esos pacientes muchas veces tienen un tubito, están sedados porque están muy enfermitos, y les han suplementado probióticos a esos pacientes y se ha disminuido. Uno, se disminuye el tiempo de distancia en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y dos, se disminuye un riesgo muy alto que hay cuando el paciente está intubado, y es que le dé neumonía. Esos pacientes cuando tienen esos tubitos con mucha frecuencia les dan neumonía. Entonces se ve que la suplementación de probióticos, estimulando la respuesta de la microbiota, disminuye esa capacidad de instalación de una neumonía y disminuye el tiempo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es aterrador. Doctor, en este momento mucha es la gente que está estudiando justamente sobre microbiota, ¿no? Es decir, yo creo que nos falta mucho por conocer, pero afortunadamente sí se estudia, y se estudia para poder, digamos, relacionarlo con esta salud en general. Pues mira, Liliana, hay un término en medicina que se llama epigenética, y epigenética es lo que está por encima de los genes, epi por encima, genética. Y es como todas las enfermedades que se pueden desarrollar más allá de tu condición genética. Entonces, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo que se ha encontrado es que la microbiota está muy involucrada en el desarrollo de esas enfermedades. Es decir, cuando hay una disbiosis, hay un desbalance de esa microbiota, esas enfermedades se pueden desarrollar con más facilidad que cuando la persona tiene una microbiota saludable. Entonces, lo que yo te diría, yo considero que nosotros en medicina en los próximos 10 años vamos a tener un vuelco más hacia la microbiota porque el potencial es muy grande. Por ejemplo, este año se realizó el Congreso Mundial de Microbiota en Italia, en donde se estaba hablando de estos temas, se estaba hablando cómo las enfermedades crónicas están directamente relacionadas con la disbiosis, enfermedades dermatológicas, enfermedades de la piel como dermatitis crónicas están ligadas a una disbiosis, enfermedades como una psoriasis está ligada a sus crisis a una disbiosis también que existe. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la microbiota, como decía al principio, la tenemos en el pelo, nosotros tenemos microbiota en la piel, en el intestino, en la zona genital, la sacamos del intestino, por decirlo de alguna manera, sacar la microbiota del intestino, es decir, tu microbiota va a influir en tu salud en general y en tus emociones, y en cómo estés, y tus emociones la van a afectar. Imagínese lo seria y la relación que tiene. Doctor, lo nombró ahora también. Las alergias sí que tienen relación con la microbiota. Por ejemplo, la rinitis alérgica, si nosotros hacemos un símil, hay un fenómeno que se llama el síndrome inflamatorio de mucosas. Y el síndrome inflamatorio de mucosas es un término acuñado por el doctor Medardo Rosales. Es un fenómeno en el cual las mucosas se te inflaman, es decir, el paciente con rinitis alérgica, no tiene moquitos y le gotea todo el tiempo, pero si tiene inflamada la mucosa nasal, tiene inflamada la mucosa gástrica y la mucosa genital. Entonces, desde esa lógica, si nosotros empezamos a suplementar probióticos y a regular esa microbiota,
vamos a ayudar a que ese paciente con esa sintomatología respiratoria responda mucho más rápido y no solo quedarse con el punto sintomático de manejarle el antialérgico, manejarle el antihistamínico, porque no estamos trabajando de fondo, que es la disbiosis que tiene el paciente. Y ahí estamos simplemente quitando esos síntomas y no estamos solucionando el problema como tal. Bueno, doctor, entonces mucha atención porque yo sí quiero que se me dé excelentes consejos. Ya dijo que la alimentación, digamos, tiene una relación directa y, digamos, influye, pero así, derecho a la microbiota, es decir, a estas bacterias que tenemos en el intestino y en general en todo el cuerpo. ¿Cuáles alimentos son entonces esos ideales y los que definitivamente ayudan a la eubiosis, ¿no? Sí, Es decir, a tener una eubiosis. a que esté Correcto. eubiosis, que haya un equilibrio. Pues mira, vegetales, preferiblemente crudos o salteados, pero que tengan todavía su potencial nutricional, que tengan mucha fibra, frutas, alimentos integrales, o sea, lo importante es la fibra es muy importante. Hacer ejercicio también es muy importante para la microbiota, porque si nosotros hacemos ejercicio, bajamos el perfil inflamatorio, vamos a generar endorfinas naturales en nuestro propio organismo, que va a hacer que el sistema inmunológico también se active de una buena manera, pero también el consumo de alimentos que acá en nuestra geografía no los tenemos tanto, alimentos fermentados. ¿Qué sería eso, doctor, para entenderlo? Pues mira, por ejemplo, en Europa está mucho el chucrut, que es el repollo fermentado, pero anteriormente los lácteos fermentados de manera orgánica, de manera natural, ayudan mucho. Los quesos madurados podrían ser un elemento que ayude por ese proceso de fermentación que tiene. Nosotros tenemos algunas bebidas autóctonas que son fermentadas, ¿sí? Entonces el consumo de chicha, el consumo de, ay hombre, en el centro del... Guarapo, ¿no? Guarapo podría ser, pero ahora esto no es una apología para que estén tomando guarapo todo el tiempo. El tema es que sea un alimento fermente, masato, creo que hay uno Masato que, también existe, masato, de maíz. es de maíz, entonces son fermentados. Los alimentos fermentados ayudan mucho. Anteriormente se hacían los encurtidos en casa, se hacían los encurtidos que se ponía el pepino, la zanahoria, pues por el tema de las estaciones en Europa. Esos alimentos con ese proceso de fermentación ayudan mucho, pero el mensaje vital, fibra, vegetales, sobre todo de hojas verdes y de colores vivos. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes, que tu ensalada por lo menos tenga 5 tipos de colores diferentes. Porque hay gente que dice, no, yo como ensalada, tomate, cebolla y lechuga. Todos los días. Todos los días. Entonces, la variabilidad es importante. Variar con eso ayuda mucho. Bueno, hay mucho para preguntar en la parte positiva, doctor, pero quiero pasarme a lo negativo, es decir, ¿qué alimentos definitivamente lesionan esta microbiota? Pues mira, todos los alimentos que son ultraprocesados, estamos hablando de los paquetes, el mecato, los alimentos ricos en azúcares, altos en azúcares, porque no ayudan a que ese proceso fermentativo a nivel intestinal de la microbiota se dé adecuadamente. Cuando consumimos alimentos ricos en azúcares se sobrefermentan a nivel intestinal y entonces empiezan a haber gases, la persona tiene distensión abdominal, dificultad en la evacuación, estreñimiento. Todas estas sintomatologías gástricas nos hablan de que hay una disbiosis de base. Entonces, alimentos a evitar, alimentos ricos en azúcares, bebidas gaseosas, harinas refinadas, es decir, todas las cosas de panadería que es con harina blanca, es complejo para la microbiota. Entonces mejor ubicarnos en harinas, y si podemos harinas diferentes a las de trigo, pues mucho mejor. Si tenemos solo harina de trigo, bueno, que sea integral, integral de verdad, porque hay otros que dicen es integral, pero pues... De integral solo el color. De integral solo el color y la marca y el paquete. Porque de resto, que se vería normal. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales. Claro que sí. Cuando retornemos, bueno, ahondamos en el tema de los prebióticos y probióticos. Siempre ellos vienen, digamos, como suplemento. Y por supuesto le preguntaré entonces, ¿deberíamos seguir haciendo entonces ese yogur en casa, digamos, de manera artesanal? Ya regresamos.
prebióticos es el Aquí alimento de esos con el prebióticos. doctor hablando mucho en esos comerciales y ya se lo vamos a decir porque vamos a contarle a ustedes, también nuestros televidentes, de qué hablábamos aquí en nuestra pausa para que usted se entere qué es eso de los prebióticos y qué es eso de los probióticos. Conversando con el doctor Andrés Felipe Reyes, médico cirujano especialista en medicina integrativa. Les recuerdo 553-6014, 314-625-7380, la forma de contactarse con el doctor. Sí, doctor, hablábamos justo en comerciales y también antes de irnos a la pausa decía, prebióticos, probióticos, uno lo escucha, pero eso siempre es como suplemento. Sí, en gran medida los probióticos vienen como suplemento, sin embargo nosotros podemos consumir alimentos que son prebióticos. Los prebióticos son, por decirlo de alguna manera, son la nutrición de esos probióticos. Ya. Es el alimento de los probióticos. Entonces, los prebióticos los conseguimos mucho en lo que hablábamos ahorita, la fibra, los vegetales, de hojas verdes, de colores vivos, ahí hay mucho prebiótico, hay mucha fibra, inulina. Cuando los consumimos alimentos fermentados, ahí hay probióticos propios en los alimentos fermentados. Entonces nos ayudan a que nuestra nutrición sea adecuada. Sin embargo, como nosotros no somos una cultura de mucho alimento fermentado, entonces sí es prudente que cada cierto tiempo la persona pueda tener una suplementación de probióticos para ayudar en ese equilibrio. Normalmente cuando, por ejemplo, yo tengo un paciente que observo clínicamente que tiene muchos síntomas de disbiosis, yo inicio un tratamiento con probióticos, regularmente lo mando por 3 meses y ya después vamos haciendo ciclos porque ese es como el tiempo que se demora la microbiota en ir regulándose, y el paciente con esa suplementación se va dando cuenta cómo los síntomas inconexos a la parte digestiva van mejorando. Doctor, es que ya tengo mejor sueño. Doctor, es que la piel me ha mejorado. Doctor, es que el ánimo ya está mejor. Entonces tú vas encontrando todos estos elementos que son importantes porque todo va desde un origen y es el reequilibrio de esa microbiota. Doctor, pero ¿cómo se hace esa suplementación? Digamos, ¿qué es? ¿Eso se compra en un lado, se toma? ¿Cómo es? Sí, normalmente tú los puedes conseguir sobre todo en droguerías, suplementos de probióticos. Hay muchos en el mercado, pues obviamente no podemos decir marcas. Hay muchos, hay desde unos que se llaman, los probióticos tienen algo que se llaman las cepas del probiótico. Entonces hay muchos que tienen familias de probióticos, que son los lactobacilos, bifidobacterium, streptococcus thermophilus, hay unos que vienen encapsulados, otros que vienen en esporas. Entonces, ese tipo de probióticos tú los consigues en el mercado y básicamente los puedes ir tomando. Hay algunos que vienen en una sola dosis diaria y vienen en diferentes presentaciones. Hay unos que vienen en tabletas, hay otros que vienen en polvo para agregarlo a un jugo, agregarlo a algún tipo de bebida. Entonces, los probióticos ayudan mucho y son un suplemento nutricional de venta libre, pero sí, de acuerdo a cada cepa que tiene el probiótico, tiene mejor evidencia con determinada enfermedad. Entonces ya hay estudios que han definido, mira, estas familias de probióticos actúan mejor en este tipo de hepatitis, o actúan mejor en este tipo de encefalopatía, o actúan mejor en obesidad, o actúan mejor en problemas dermatológicos. Entonces ya es el médico el que empieza a observar qué tiene el paciente y qué tipo de probiótico se suplementa. Pero lo importante es encontrar, por ejemplo, algún tipo de probiótico que tenga varias cepas, funciona muy bien. Igual, los probióticos se utilizan mucho en trastornos agudos de la motilidad intestinal, es decir, en una diarrea. Dentro de los tratamientos que mandamos es probiótico y hay probióticos puntuales que mandamos para eso, pero hay otros probióticos que también podemos mandar para hacer una regulación sistémica y regular la disbiosis que tiene un paciente. Doctor, me lo ha nombrado muchas veces, el yogur, digamos, vendría siendo buena fuente, porque además sobre la leche se habla mucho. Pues ahí nos metemos como en camisa 11 varas, Liliana, porque tú sabes cuál es mi opinión. Yo no soy muy amigo de los lácteos, la verdad, por varias cosas. Uno, la leche que tomamos ahora no es la misma leche orgánica de antes, sufre una serie de procesos que desnaturalizan mucho. Y cuando, por ejemplo, hay un paciente con alergias, yo regularmente a los niños les quito la leche. Entonces, pero me dicen, ¿cómo así? El calcio, tiene más calcio una porción de brócoli o de ajonjolí que un vaso de leche, un calcio biodisponible para el cuerpo.
Entonces yo pensaría que si es un yogurt o un kumis hecho en casa, con leche orgánica, natural, de una manera adecuada, podría ser mejor, pero yo pienso que más bien vámonos a otros alimentos que también pueden tener prebióticos y alimentos fermentados que pueden ayudar pues a ese tipo de pacientes. O encontrarlos como suplemento. O claro, o los consiguen en suplemento en diferentes farmacias que los pueden encontrar. O usted nos contaba también, digamos, ahí en su consultorio también está de una manera, digamos, como tratamiento, por así decirlo. Sí, claro, pues lo hago de tratamiento para algunos pacientes de manera puntual, pero yo te digo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo tratamiento de pacientes de ansiedad con suplementación de probióticos. Entonces, si no podemos ver el panorama completo, que la alteración de la microbiota está como base de múltiples patologías, nos vamos a quedar viendo como hace más o menos unos 10 años se veía y era pensar en probióticos, diarrea, no. O sea, ya es mucho más allá de eso y hay una reacción sistémica completa que muestra cómo la microbiota ejerce un factor fundamental a nivel inmunológico, metabólico, gástrico y funcional en todo el organismo. Imagínense, si en este momento tiene alguna dolencia, algún problema, mucha atención, puede venir porque tiene un desequilibrio justamente en esta microbiota, en estas bacterias que están en su intestino. Doctor Andrés Felipe Reyes, médico cirujano especialista en medicina integrativa, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, Liliana, con mucho gusto, para mí es un placer siempre estar acá y bueno, hablar de microbiota, que es uno de los temas que me apasiona mucho. Que vuelva. Así será. Lo espero aquí. 553-6014, su teléfono fijo, o 314-625-7380, su celular. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.